Buen día, mi nombre es Rodrigo Rey, soy médico ex residente de especialista en medicina interna del hospital. Actualmente soy ayudante de la cátedra y soy médico de planta del servicio de urgencias. Hoy vamos a hablar de clínica de la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica es un fenómeno dinámico que se pone de manifiesto cuando hay un desbalance entre el consumo de oxígeno miocárdico y la cantidad de trabajo que se le exige al corazón, expresado como volumen minuto en base a las necesidades sistémicas metabólicas. Típicamente se trata de una patología frecuente en la población con una elevada mortalidad y con presentaciones variadas que más tarde vamos a explicitar. La mortalidad de la cardiopatía isquémica ha ido en descenso a lo largo de los años, sobre todo con desarrollos tecnológicos como es el bypass del Dr. Favarolo en el año 69, la angioplastía en el 79 y demás avances que se ven en la filmina. La mortalidad en Argentina ha ido en descenso siguiendo estas líneas, estos avances tecnológicos como se ve también en este gráfico. Estos tres conceptos, la disfunción endotelial, la reserva coronaria y la cascada isquémica, son fundamentales fisiopatológicamente hablando para comprender la esencia de esta enfermedad. La disfunción endotelial engloba todos esos fenómenos celulares metabólicos que aumentan el estrés oxidativo y generan aumento de la capa de ateroma que provoca estrechez progresiva, manifiestas clínicamente generalmente a lo largo a partir, de la cuarta década de la vida. La reserva coronaria, en tanto, es un fenómeno vascular de respuesta vasodilatadora ante la mayor exigencia metabólica a través de vasodilatadores como el óxido nítrico principalmente. Y la cascada isquémica son aquellos fenómenos celulares que se desencadenan cuando la reserva coronaria y demás mecanismos de protección se han visto superados hasta llevar finalmente a la necrosis celular. En resumen, se trata de una enfermedad con un largo periodo silente, por lo cual debemos pesquisar siempre estos casos. Hay mecanismos compensatorios de lenta evolución, preacondicionamiento isquémico, y finalmente se manifiesta todo por daño celular que es irreversible a nivel del músculo cardíaco. La descripción original hecha por William Heberden en el 1700 habla de un dolor opresivo precordial que se reproduce con el esfuerzo. Describe la angina típica estable que se reproduce ante esfuerzos exactamente iguales reproducibles. Es de uso frecuente la graduación de esa angina estable de acuerdo a los esfuerzos físicos que el paciente puede tener, yendo desde un grado 1 con esfuerzos extenuantes a un grado 4 con incapacidad para mínimos esfuerzos, incluso episodios de angina en reposo. Este dolor, que originalmente es precordial en el centro del tórax, puede manifestarse como dolor referido hacia el brazo izquierdo, la escápula e incluso el brazo derecho, por compartir las raíces nerviosas a nivel medular, distintos nervios, sobre todo el músculo cutáneo del brazo izquierdo como ejemplo característico. Pero la angina de pecho no es el único síntoma de la cardiopatía isquémica, del infarto, de cualquier dolor isquémico cardíaco. Tres conceptos importantes. No siempre el infarto duele, existe un infarto silente que se ve como una secuela electrocardiográfica. Siempre tener presente que puede no haber habido dolor en un infarto. El segundo concepto es que la cardiopatía isquémica puede presentarse sin síntomas previos, como un evento agudo, súbito, un accidente de placa, provoca un área de isquemia y esto una alteración eléctrica con una arritmia, una taquicardia ventricular y muerte. Y el tercer concepto importante es que hay presentaciones atípicas del dolor. Dijimos recién el dolor referido, el dolor leve que puede confundir, dolor abdominal, epigástrico en los infartos de cara inferior. Por lo tanto, hay que tener un alto nivel de sospecha
ante una patología frecuente y de diversa forma de presentación. Entonces, hay que hacer un alto y encaminar algún tipo de clasificación que pueda organizarnos un poco en las distintas formas de presentación clínica que tiene la cardiopatía isquémica. Bueno, esta es la clasificación que pueden acceder en el libro y tiene 4 grandes puntos: la cardiopatía isquémica subclínica no detectable clínicamente, la cardiopatía asintomática que puede reflejarse en estudios como un electrocardiograma, los síndromes coronarios agudos que incluyen la muerte súbita que comentábamos recién, la angina inestable, que es aquella que empeora o que aparece de nuevo, el infarto, por supuesto, como evento característico, y los síndromes coronarios crónicos. Fundamental indagar en la anamnesis y en la búsqueda ante un paciente con dolor de pecho o sospecha de cardiopatía isquémica, los síntomas vasovagales son más frecuentes en los eventos coronarios agudos con necrosis, con isquemia, en infarto de cara inferior. ¿Qué provoca? Salivación, sudoración, náuseas, mareos, vómitos, disnea, broncoespasmo, sensación de muerte. Estos eventos acompañantes al dolor deben ser interrogados y son trascendentales para diagnosticar un evento coronario, sobre todo agudo, donde hay presencia de isquemia cuantiosa en forma aguda. Dijimos, angina típica, síntomas vasovagales asociados, dolor referido y también presentaciones atípicas. Pacientes denervados como los que tienen diabetes, operados del corazón, las mujeres suelen tener dolor atípico, puede ser no tan opresivo, quizás no tan intenso, quizás más difuso. Característicamente también podemos incluir en este grupo ancianos, así que estar alertas a distintas formas de presentación. ¿Y cómo evaluar un paciente en el cual sospechamos presencia de cardiopatía isquémica? La anamnesis, los antecedentes, los factores de riesgo cardiovascular. No es lo mismo un individuo atlético sano que aquel que conjuga muchos factores de riesgo para una misma patología. El examen físico a posteriori y los exámenes complementarios, pero siempre la anamnesis es el fuerte para aumentar o disminuir el nivel de sospecha en esta patología. Y en este sentido es importante saber interrogar y clasificar la angina típica contra la atípica y saber qué tipo de paciente pretenderíamos incluir en cada uno de estos subgrupos. Aquel paciente con una angina típica con muchos antecedentes de factores de riesgo cardiovascular y que presenta además opresión irradiada al brazo y se asocia al esfuerzo, o dolor irradiado a la base del cuello, ¿por qué no? Es un paciente que tiene alto riesgo y requiere una evaluación temprana con un electrocardiograma hecho a la brevedad para detectar signos de isquemia aguda. Los pacientes con angina atípica, dijimos recién qué grupos de pacientes lo pueden tener, con características atípicas, también hay que pesquisarlos, pero se incluyen en otro grupo. En cuanto a la inspección general, como parte del examen físico, ¿cómo ven ustedes un paciente que cursa un síndrome coronario agudo? Ejemplo típico, un infarto de miocardio. Bueno, hay dos reacciones globalmente más grandes: el paciente caliente y el paciente frío. El paciente caliente, respuesta adrenérgica por el dolor y el estrés que provoca la sensación del infarto al paciente, taquicardia, diaforesis, hipertensión arterial. Y por otro lado, puede coexistir que ese mismo paciente también tenga una gran reacción vasovagal y además un compromiso hemodinámico, manifestando hipotensión arterial como contrapartida, como contrabalance, oliguria, confusión, deterioro del sensorio, y a esto sumarle los signos de respuesta vagal que vimos anteriormente. Resumiendo, un paciente que tiene taquicardia más signos de bajo gasto
que está taquicárdico y mal perfundido, tiene una alta posibilidad de tener un fallo hemodinámico severo que habla de un infarto de mayor monto isquémico, mayor magnitud y peor pronóstico funcional para ese corazón. Resumida en este gráfico, la respuesta adrenérgica ante un infarto. Y por otro lado, la respuesta vagal en la misma situación. Recordar que la coexistencia de ambas puede verse reflejada en un paciente grave. Continuando el examen físico, la palpación del ápex puede mostrar un levantamiento telediastólico como signo de disquinesia ventricular. Se puede palpar un frémito cuando hay una ruptura del músculo papilar. Se puede ocultar un cuarto ruido. Y recordar que la palpación del pulso carotídeo proporciona información sobre el volumen sistólico. Puede haber un pulso débil o alternante como signo de fallo hemodinámico inminente del ventrículo izquierdo. Los ruidos hipofonéticos en la auscultación, cuarto ruido, son característicos y pueden aparecer en cualquier infarto. Un frote pericárdico y los soplos por insuficiencia valvular aguda como signo de ruptura de los músculos papilares o de las cuerdas tendinosas también son posibles de encontrar. Y también el examen físico puede ser perfectamente normal. Tener en cuenta esto en los infartos que se asocian a otras patologías, como por ejemplo los secundarios a anemia severa o a un estrés intenso, como es una cirugía de magnitud, una cirugía mayor y prolongada en un paciente con factores de riesgo. Puede no haber cambios en el examen físico y quizá debamos recaer en los exámenes complementarios para el diagnóstico. Bueno, y podemos buscar, por supuesto, signos de insuficiencia cardíaca, los crepitantes pulmonares, la presencia de un tercer ruido, edemas, ingurgitación yugular, y buscar los signos de bajo gasto cardíaco, como mencionamos anteriormente. Diagnósticos diferenciales son infinitos y la osteocondritis característicamente duele al palpar las articulaciones condrocostales. El neumotórax suele tener mayor manifestación de disnea y semiológicamente timpanismo a la percusión del hemitórax afectado. El derrame pleural es mate a la percusión y también predomina la disnea, aunque pueda haber dolor. Lo mismo que para la embolia de pulmón, suele haber mayor disnea que dolor. Nos apoyamos siempre en esta patología en los exámenes complementarios a la conocida tríada clásica de anamnesis, electrocardiograma y enzimas cardíacas. Sumamos la radiografía de tórax y otros estudios complementarios. Sin extendernos demasiado, la isquemia aparece al principio cuando hay déficit de aporte de oxígeno con alteraciones en la onda T, ondas T picudas y luego inversión de la onda T eventualmente. La lesión aparece con cambios en el nivel del segmento ST y cuando la lesión es irreversible aparece la necrosis con alteraciones de la onda Q. Es importante realizar el electrocardiograma en los primeros 5 minutos de la consulta a un paciente con dolor precordial, porque los protocolos de atención para un infarto transmural son de aplicación urgente. Hay que desobstruir esa arteria para evitar la aparición de ondas Q patológicas, necrosis y peor evolución de ese paciente. El electro es fundamental en un paciente con un dolor precordial agudo. Pequeño gráfico para representar las alteraciones de la onda T y los vectores afectados. No es importante que lo tengan de memoria, pero ahí está por si alguien lo quiere recordar. Definición de necrosis con la definición de una onda Q patológica, las medidas y características que la definen. Agrego entre los exámenes complementarios importantes a la radiografía de tórax, porque es fundamental para excluir diagnósticos diferenciales de importancia clínica, sobre todo los pacientes que tienen alguna lesión en la arteria aorta, un aneurisma complicado de aorta, da dolor precordial intenso
incluso puede elevar enzimas cardíacas y puede ser indistinguible de un infarto y se trata de forma muy diferente. Por lo tanto, un ensanchamiento del mediastino en una radiografía de tórax es un signo de alarma, quizá para considerar diagnósticos alternativos. Las enzimas cardíacas forman parte del trípode inicial de evaluación junto con la anamnesis y el electro. Una elevación de las troponinas, marcador específico para lesión del músculo cardíaco, comienzan a elevarse alrededor de las 6 horas y permanecen hasta 10 días después en una curva descendente, por supuesto, pero son detectables hasta 10 días después de un evento coronario agudo. Puede verse elevada por otros eventos no coronarios, ¿sí?, como en la insuficiencia renal, y las troponinas tienen valor pronóstico en cualquier paciente crítico, cualquier paciente que se interna en una terapia por una cirugía, por un politraumatismo, por lo que fuere. A su ingreso, un valor de troponina elevado duplica su mortalidad sobre el resto de los pacientes internados en esa misma sala. Esta es la última clasificación de infarto de la Sociedad Europea. No alcanza los objetivos de esta clase, pero bueno, lo tenía en estas filminas, así que lo vamos a saltear. Este es un ejemplo de lo que mencionábamos antes, el ensanchamiento del botón aórtico como signo de un aneurisma de aorta. Si este paciente consulta por un dolor precordial agudo y que va en un aumento continuo, debe considerarse realizar una tomografía de tórax con contraste para evidenciar la lesión de la íntima de la arteria y consultar al cirujano cardiovascular. Y esta es una placa con un paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Se ve la clásica redistribución del flujo iliofugaz como en alas de mariposa, las líneas B de Kerley, y se ven los senos costofrénicos, sobre todo el derecho, un poco velados, como signo de derrame pleural. Bueno, el apartado de casos clínicos es más interesante para leer en clase y comentar y aprovechar para despejar las dudas. Ya lo haremos cuando tengamos oportunidad de vernos. Espero que le haya sido de utilidad la clase. Por supuesto, estoy a disposición para las consultas. Les voy a dejar mi correo electrónico en la última filmina para que puedan contactarme por esa vía si tienen dudas y si necesitan algún material o les interesa el tema. Bueno, encantado y estoy a disposición. Un saludo para todas.